Muy buenos días, el tema de hoy es justicia. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versos 3 al 6. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Justicia. Encontramos en las cartas del apóstol Pablo que nos habla sobre la justicia. La justicia de Dios tiene que ver con la justicia del hombre, ya que la justicia del hombre se basa más que todo en su conocimiento, pero también en el pecado. Y la justicia de Dios no se basa en el pecado, se basa en la santidad, ya que la justicia es una palabra que es muy utilizada en el libro de Romanos. Y es como cuando Pablo habla de justicia y la usa en dos campos semánticos. Y básicamente para referirse a Dios como el que obra justicia y para referirse a la justicia que evoca la equidad y la honradez, en la cual usted y yo debemos ser partícipes, ser personas equitativas, pero también personas honradas delante de Dios. Ya que esa justicia que usted y yo manejamos no es la misma justicia de Dios, ya que la justicia de Dios en la que se refiere el apóstol Pablo es a través de la obra de Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ya que Dios, quien es justo, recto y verdadero, es el que puede obrar justicia en usted y en mí. Y esa justicia el Señor nos la da a usted y a mí de acuerdo a cómo usted y yo nos comportemos a las normas de la palabra, que es lo que el Señor nos enseña en la palabra, cómo estamos usted y yo obrando acorde a lo que el Señor nos dice en la Escritura, en cómo estamos haciendo las cosas, ya que en este concepto también encierra el carácter propio de Dios, el cual rechaza todo lo que es injusto, o sea, el pecado. Dios, al manifestar su justicia, Él condena el pecado. La justicia divina está en contraposición a la justicia del hombre, y es porque es una justicia que realmente nos hace amigos o aceptos delante de Dios. Y podemos decir que el apóstol Pablo, él se refiere a una justicia de Dios que él aprueba delante de él y no en nuestra justicia. Y no en nuestra justicia, ¿por qué? Porque encontramos en Romanos 1:17 que nos dice el apóstol Pablo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, a través de las escrituras encontramos la justicia de Dios y no es la misma justicia nuestra que la que actúa Dios, porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela es por fe, no por obras, no porque usted y yo seamos buenos delante de Dios, no porque usted y yo somos agradables delante de Dios, no porque usted y yo le agradamos a otras personas, no porque usted y yo hacemos cosas buenas, no, es por la justicia de Dios y cómo se aprueba por la fe que tenemos en usted y yo en Jesucristo. Notamos que esta justicia que viene de Dios es manifestada en el Evangelio, es decir, el Señor Jesús, que es la buena noticia para todos, nos revela. Él nos la presenta como la justicia de Dios para cada uno de nosotros. Ya que si nos referimos a la justicia en el sentido ético o moral del hombre, es necesario, ya que aunque el hombre no es bueno, en su interior guarda el sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Partiendo de este punto, la palabra de Dios nos muestra que no hay nadie justo, ya que debemos entender que no hay nadie inocente, ya que todos somos culpables de pecado delante del Señor. Y recordemos que eso viene desde Adán y Eva, que viene el pecado. Pero aquí el apóstol Pablo nos viene a enseñar de la justicia. Y es una justicia que realmente nos favorece a usted y a mí. Por esa justicia solamente prevalece en cada uno de nosotros cuando reconocemos lo que hizo Jesús a través de la cruz del Calvario. Que Él vino a morir por justos e injustos, pero vino también a darnos a conocer el reino del Señor para que podamos conocer su justicia. Y esa justicia la podemos entender de lo que hizo Jesús a través de la obra redentora. Ya que una persona justa es aquella que tiene el don de la justicia, pero en el sentido de conciencia, ya que rechaza los actos de injusticia según su ética. La justicia, según el diccionario, es una virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece a cada cual. Y si hacer justicia es dar a cada uno lo que se merece, es lógico pensar que Dios mismo, siendo justo por excelencia, dará retribución a todos. Es donde entra en juego la misericordia de Él al justificarnos a través del sacrificio de Jesucristo. Y es que a través del sacrificio de Jesucristo, usted y yo encontramos la justicia de Dios. Y es esa justicia verdadera que debemos obrar y actuar a diario. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Será que estamos haciendo
personas justas delante de Él, acorde a nuestros actos, a nuestras acciones, a nuestro carácter, a nuestras palabras, a nuestras decisiones? ¿O será que somos justos por temporadas? Por temporadas es cuando no estamos en la iglesia, cuando no clamamos al Señor, cuando no buscamos del Señor y como que pretendemos agradarle al mundo. Entonces ahí estamos siendo justos, pero para con el hombre o para con las cosas del mundo. Pero estamos siendo injustos para Dios. Recordemos que la justicia de Dios, Él no va con el pecado. Y la justicia de Dios es personas que busquen agradarle a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Que la justicia es probablemente el atributo menos favorito de Dios, y es porque a la gente o a la mayoría de personas no le gusta la idea de que Dios podría juzgar con justicia, ya que muy en el fondo sabemos que por muy éticos o morales que usted y yo seamos, no alcanzaremos la cúspide a la que llegó nuestro Señor Jesucristo. Los que no son creyentes quieren ignorar la justicia de Dios. El pecado ofende a Dios. Por lo tanto, el hombre no debe practicar el pecado deliberadamente. Cuando el hombre se complace y se deleita en el pecado, esta persona está actuando injustamente, no está en la justicia de Dios, está en la justicia del hombre, pretendiendo agradarle al Señor, porque hay personas que, como dice el viejo refrán, el que peca y reza empata. Ahí no está la justicia de Dios, está la justicia del hombre y pretende justificarse delante del Señor. Usted y yo debemos practicar la justicia, pero la justicia que nos enseña el apóstol Pablo, una justicia en la cual usted y yo no somos agradables delante del Señor. Somos aceptos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando reconocemos la obra redentora de la cruz del Calvario, lo que Él hizo por usted y por mí, redimirnos de toda condenación, redimirnos del pecado, redimirnos de la culpabilidad, redimirnos de las ataduras, redimirnos de la maldición a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Usted y yo somos justos por fe delante del Señor, y el Señor nos da su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que comprendamos y entendamos que somos justos delante del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, pero entendiendo que a través de la cruz del Calvario Él se llevó todas nuestras maldiciones, anarquía, rebeliones, iniquidades, pecados, palabras, ataduras y maldiciones, y nos ha hecho libres y redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Así la injusticia nos aleja de Dios, y no es que el hombre pueda actuar justamente por sí solo, sino que necesita tener presente que hay un Dios soberano y un Dios supremo, al cual ofendemos y damos rienda suelta a nuestras más bajas pasiones, a nuestros desórdenes de la carne, de las pasiones y los deseos. Encontramos la situación en la cual el Señor no le somos agradables a Él. Indiscutiblemente hay una barrera entre Dios y el hombre, que solo el poder del Evangelio la derriba, y que es a través de Cristo como ser justo, que podemos ser justificados pero no inocentes, ya que si somos culpables de ofender la santidad de Dios, era necesario que su Hijo nos rescatara, porque ya veníamos condenados desde Adán y Eva, pero el Señor Jesús, nuestro Padre Dios, se dio cuenta de que estábamos condenados, por eso envió a su único Hijo a morir por nosotros a través de la cruz del Calvario, una manera muy cruel en la cual vino a padecer por usted y por mí. Entonces, a través de la cruz, usted y yo podemos ser justos delante de Dios y podemos tener la justicia de Dios en nuestras vidas, ya que el Señor quiere que usted y yo, por fe, estemos en su justicia. Dios es bueno, pero aún no sé cómo el hombre, influenciado por el diablo, quien también es criatura de Dios, logra inducir al hombre a pecar, pues el pecado ofende a Dios, y para Dios es más importante vivir en santidad. Es difícil hacer lo bueno, y creo que por tal motivo usted y yo necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, ya que solos no podemos. Pero aunque la palabra señala que el hombre no es justo, sí vemos casos en los que el hombre, por sentido común, aunque no semejanza de Dios, sí muchas veces rechaza lo malo por lo que su corazón o su razón le dicta. Es importante que usted y yo tengamos en cuenta que ante los ojos del Señor, usted y yo ya hemos sido justificados a través de la obra redentora de la cruz del Calvario, en la cual vino a padecer nuestro Señor Jesucristo. Y es importante tener en cuenta que somos justos a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, el cual nos justificó delante de Dios, pero no para que continuemos en pecado, sino para que continuemos en la justicia de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.